Al final muchas veces hay gente que dormir separados lo vive como un rechazo o como una desunión de la pareja. Chicos, ¿no?, que llegan al orgasmo antes de lo que quieren, les genera más tensión, más ansiedad, pensar que no han estado a la altura. Queremos tener esta tal frecuencia de relaciones sexuales. La expectativa viene ya desde la obligación, desde la tarea, desde el miedo también a perder a la pareja. Pero claro, al haber diferencias en el deseo sexual puede generar... Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué bello es mimir. Hoy tenemos con nosotros a Lara Abargues, psicóloga y sexóloga, para hablar de un tema muy apasionante, la relación entre el sexo y el descanso. Porque a menudo pensamos en el sueño como un proceso aislado, pero nuestra actividad sexual y nuestro descanso están mucho más conectados de lo que pensamos. Con Lara hablaremos sobre la intimidad, las relaciones, las emociones y cómo todo esto puede influir en nuestro descanso. Bienvenidos a Qué bello es mimir, el podcast donde el descanso es una cosa seria, pero no tanto. Bueno, Lara, bienvenida. Teníamos muchas ganas de hablar contigo y que nos cuentes pues, un tema que siempre nos pone a todos un poco tensos, que no tiene por qué, ¿no? Cuéntame, ¿qué relación hay entre la actividad sexual y nuestra calidad de descanso? Primero, muchísimas gracias, porque darle voz a este tema es como muy importante para mí y creo que para la sociedad. Entonces, la relación. Primero, yo destacaría que la sexualidad, ¿vale? Ya vamos a huir un poco del tema del coito, sino que implica muchas prácticas sexuales que den placer en el cuerpo. Entonces, la relación más potente, o sea, tiene como mucho impacto en la sexualidad en el descanso. Primero, un impacto como muy biológico. O sea, hay una liberación tanto de oxitocina, que es la hormona del vínculo, de la seguridad, como de prolactina, que lleva a un estado de somnolencia y de más relajación. Entonces, esto nos lleva a tener como un descanso más reparador y un bienestar general, en realidad. Pero depende de cada persona, porque cuando hablamos de sexualidad es muy importante hablar de sexualidades, porque hay tantas personas como sexualidades hay en el mundo, y yo siempre digo esto. Y claro, para ti una práctica sexual puede ser muy placentera, pero para mí no, y esto no va a repercutir en un descanso mejor. O sea, que es un tema que lleva muchísimos contrastes y variedades, ¿no? Sí. ¿Podríamos decir que el sexo es un antídoto natural contra el insomnio? A ver, creo que puede ser una herramienta muy buena para el descanso, pero que no vivirla como algo que si no duermes y tienes relaciones sexuales va a cubrir, ¿no?, esa necesidad. No es una pastilla mágica. Exacto, es como si fuera una herramienta de autocuidado. Igual que puedes dedicar tiempo a reconectar con tu cuerpo, a respirar, a la meditación, al ejercicio físico y también, yo que sé, una buena alimentación para el descanso, para la salud, pues el sexo podría ser una práctica que nos ayudaría con ese insomnio. Pero si ese insomnio no va acompañado de, yo que sé, un abordaje más integral de... Claro, igual son otras cosas, ¿no? Claro, como yo que sé, incluso si persiste el insomnio es súper importante ver qué pasa e incluso hacer terapia en este sentido. Ya has comentado un poco sobre las hormonas, ¿no? La oxitocina, la prolactina. ¿Cómo nos afecta esto? Vale, la oxitocina es como la hormona del vínculo. Por ejemplo, que tú y yo nos estemos mirando ahora mismo, esto a mí me da como seguridad, calma, tranquilidad. Luego, la prolactina es la que tiene que ver con la somnolencia, ¿vale?, la relajación. También entran en juego las endorfinas, que es lo que nos lleva al bienestar y también como un efecto así como analgésico. Y muy importante, que no lo he dicho, la reducción del cortisol. O sea, importantísimo para conciliar el sueño, ya lo claro, hemos nombrado en otros capítulos. Claro, como que es la hormona del estrés, entonces rebaja, ¿no?, el estado de alerta y te deja estar como en una mente más tranquila y un cuerpo como más relajado. ¿Y estas hormonas se liberan al tener sexo y al tener un orgasmo? ¿Y si no lo tenemos, por tanto, no obtenemos los beneficios? ¿O cómo funciona? Vale, a ver, el orgasmo es como, vamos a decir que es como el final de la respuesta sexual humana. Es como una liberación, tanto del estrés, de la tensión corporal y emocional, pero yo te diría que no es la única, o sea, no es la única vía, ¿vale?, a la que llegamos para ese descanso o esa regulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo muchísimas personas que acompaño. Una en concreto, me acuerdo de una mujer que ella llegaba al orgasmo, lo disfrutaba, esa experiencia sexual, pero ¿qué pasa? Después del orgasmo su pareja se levantaba para o poner en la lavadora o jugar a los videojuegos y ella, aunque no había llegado al orgasmo, no vivía la sexualidad como satisfactoria, por tanto empezaba a rumiar, tenía ansiedad y entonces le perjudicaba el descanso. Entonces yo te diría que más que el orgasmo, que sí, como que hay que esa liberación, ¿no?, es como el sentimiento de seguridad, de sentirte cuidada, que tiene mucho más que ver con la oxitocina en realidad. Entonces, por lo que estás comentando, el orgasmo no es un fin en sí mismo. Quiero decir, sí está genial, pero si no está,
seguimos obteniendo beneficios en cuanto a nuestro descanso, ¿no? Claro, porque al final es lo que te digo, ¿no? Si hay como este orgasmo, está esta liberación de la tensión, la liberación de hormonas, pero no va acompañado con sentirte segura, con sentirte acompañada, cuidada, ¿no? Pues al final puede seguir esa tensión. Incluso es lo que te digo, hay muchas mujeres, ¿no?, que llegan al orgasmo, o incluso, ¿no?, chicos, ¿no?, que llegan al orgasmo antes de lo que quieren, y entonces esto no les genera una liberación emocional, les genera más tensión, más ansiedad, pensar que no han estado a la altura, entonces todo eso perjudica Puede el ser más descanso. estresante, por tanto cortisol, y Claro. ya no te pones a dormir. Y da igual que hayas liberado la oxitocina, o sea, la prolactina o las endorfinas, porque al final la parte emocional no ha estado. Es un tema más complejo que simplemente tener sexo ayuda a dormir. No, hay Incluso muchas el más obsesionarse, cosas. ¿sabes? El obsesionarse por llegar, justo ocurre el efecto contrario. ¿Y hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de pues, los beneficios que pueden obtener y cómo se sienten después de practicar sexo para descansar? Se dice que hay muchas diferencias, pero yo no lo cogería como norma rígida, ¿vale? Porque al final la parte biológica, como estamos viendo, como tiene impacto, pero lo cultural, lo educacional, tiene un impacto más grande, ¿no? Sí que hay estudios que dicen, ¿no?, que el chico cuando llega al orgasmo tiene como más liberación de prolactina, que es la que nos lleva a la somnolencia, pero en la mujer se habla más como que se prioriza la oxitocina, que es la hormona del vínculo, como de más cercanía, y esto, aunque lleve al bienestar, ¿no?, o a la sensación de cercanía, no lleva directamente al sueño. Esto es como que los estudios. Pero claro, al final la parte educacional tiene un impacto muy importante. En el caso de los chicos, por el tema de la masculinidad, se ha educado mucho al tener que llegar, al estar a la altura y a no mostrar vulnerabilidad. Entonces, claro, esto, el estar constantemente en esa idea de... Hay una cosa que se llama la ansiedad de rendimiento, que es estar pensando en hacerlo bien, en aguantar la erección, en eyacular cuando toco, entonces todo esto genera es muy tensión. estresante, me está estresando ya a mí, ¿no? Yo siempre les digo, parecéis robots, como si tuvierais erecciones. Y todo esto acompañado a que no se les ha educado a una educación emocional, pues puede influir mucho al descanso, porque estás como en esa rumiación constante. En nuestro caso, pues se nos ha educado mucho más a la culpa, a la vergüenza y a que nuestro placer es algo muy secundario. Incluso a muchas mujeres no les cuesta como pedir y reivindicar su placer y se prioriza el cuidado del otro, la cercanía. Entonces fíjate cómo incluso a nivel hormonal el impacto, ¿no? Las chicas en la necesidad de cercanía y ellos en el déjame, ¿no? Y ahí se crean también... cosas. Pero no solo es la parte biológica, ¿no? Porque al final cada persona tiene una forma, ¿no?, de vivir la sexualidad, y creo que lo importante es esto, ¿no? Ver cómo cada día, ¿no?, la sexualidad te impacta en tu cuerpo y cómo eso, ¿no?, te puede ayudar a qué necesidades tienes también para el descanso. Hay que conocerse mucho, ¿no? Y ver también cuál es mi historia, qué es lo que me gusta, Claro. comunicarlo. Claro. Lleva un montón de procesos. También entiendo que el cansancio físico, eso también puede hacernos que conciliemos mejor el sueño, ¿no? Fíjate, ¿no? Se habla mucho de esto, de que el cansancio como que puede agotar el cuerpo y puede ayudar, ¿no? Como si fuera un ejercicio físico, Sí, ¿no? como ir a entrenar. Podríamos ponerlo como, como parte del entrenamiento. Pero en realidad yo te diría que no tiene tanto impacto el cansancio, sino más la parte tanto biológica que hemos hablado, de la liberación hormonal y la bajada de cortisol. Y también yo quería hablar un poco de la parte como más neurológica, ¿vale? Porque al final cuando tú inicias una relación sexual, como que se activa lo que se llama el sistema de alerta, ¿vale? O sea, un sistema de activación, ¿vale? Porque respiración más acelerada, como más aceleración cardíaca, ¿no? Y eso, cuando llega al orgasmo, viene como una bajada y va la tensión liberada. Entonces, todo esto lleva a que pases de una mente de estar más activada a una mente más tranquila. Y eso es lo que fomenta mucho más el descanso. No tanto el cansancio físico, sino Sí. también como el haber hecho una carrera y después Claro, haber como bajado. como esa liberación de la tensión. Todo esto, sobre todo, acompañado también por la parte emocional, ¿vale? Porque tú puedes tener una relación sexual, sea del tipo que sea, en pareja o propia, pero si va acompañado con ansiedad, falta de regulación emocional, el descanso no va a aparecer. Claro, es que el tema emocional es súper importante para muchos aspectos, pero entiendo que para la actividad sexual y para el descanso, ¿cómo nos pueden afectar nuestras emociones? Claro, es que al final la parte emocional creo que es la base de muchas cosas que tienen que ver con el bienestar y por tanto con el descanso. Entonces, claro, que también te quiero hablar de otra cosa. Al final es verdad que no nos han educado, ¿no?, a cómo regular emociones, ¿no?, a cómo estar con nosotras, con nosotros y poder, ¿no?, estabilizarnos anímicamente, pero también hay una cuestión cultural. O sea, yo tengo a muchas personas, ¿no?, que a lo mejor tienen un trabajo muy estresante, ¿no?, con muchas horas, pídeles tener una relación sexual tranquila, presente, o estar con sus hijos de forma presente y por tanto descansar bien. Es como se vive mucho como desde la exigencia, desde la obligación. Mucha presión. Sí. Entonces creo que la sexualidad primero tiene que ser elegida.
no desde una obligación o una especie de tarea pendiente, y creo que la parte emocional ahí necesitamos como herramientas para ello, para regularnos. ¿Dirías entonces que el estrés puede ser uno de los peores enemigos para el deseo sexual y para el descanso al final? Creo que el estrés es un enemigo para todo el mundo. Para todos, y yo también lo creo. Para todas las personas, en realidad. Y hoy en día vamos a tope, ¿eh? Hay como un ritmo frenético que no ayuda, ya no solo a la sexualidad, sino al descanso, al bienestar general. Porque al final el estrés nos pone como... Tú imagínate que todo el rato es como si un león nos estuviera persiguiendo. Entonces, claro, mi cerebro está pensando todo el rato que un león le va a comer. ¿Crees que se va a poner a querer tener deseo sexual o a dormir? De hecho, creo que es lo último. Claro, claro, el sistema está como pensando, me van a comer. Entonces, por cuestiones de supervivencia, que se pone a rumiar, a estar pendiente, el cuerpo está como más rígido, más tenso, o incluso el cuerpo está como, ¿sabes? Como más en estado de resignación de, bueno, es lo que hay. Y esto es donde estamos ahora, en realidad, por ese ritmo de vida frenético. Entonces, esto para la sexualidad, que le añadamos también en parejas muchas veces como es que queremos tener esta tal frecuencia de relaciones sexuales. Buah, es que claro. Y es como, wow, la expectativa viene ya desde la obligación, desde la tarea, desde el miedo también a perder a la pareja, a que seamos amigos y no tenemos relaciones sexuales. Entonces todo esto es más estrés. Entonces el estrés diríamos que es un enemigo para el deseo sexual, para el descanso, para la vida. Todo, para el bienestar de las personas en general, sí, para la salud en realidad. Sí, porque al final es esa generación de cortisol y de poco espacio de autocuidado muchas veces. Entonces, en ese momento en el que suele haber un insomnio recurrente, suelen acudir a terapia pues, a pedir consejo, ¿no? Y entiendo que ahí puedes enlazarlo con todo. Deberían. Deberían, ¿no?, acudir a apoyo psicológico general, ¿no? Porque al final entender qué es lo que está bloqueando, ¿no?, o cómo regulas emociones para ver el impacto en tu descanso es súper importante, más allá de la sexualidad. A veces la sexualidad es como una alarma, es como que hay de repente bajo deseo sexual o diferencias en el deseo sexual en la pareja, y entonces es como una alarma que te indica algo está pasando en la pareja o en la persona que está generando que hay un impacto en la sexualidad y por tanto lleve a más tensión y menos descanso y menos salud. Qué bueno que verlo así como un... O sea, no está mal que esté así, pero esto me está avisando de que tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Es como que el cuerpo dice, ¿no?, lo que has dicho antes, el cuerpo no, si no está receptivo para recibir el placer, ¿no?, al final es porque el cuerpo no está tranquilo como para poder recibirlo. Entonces eso, algo pasa aquí en tu día a día que está influyendo en esto. ¿Y esto cómo le puede también afectar a tu pareja, ¿no? El decir, pues sentir ese rechazo de esto, ¿por qué no estaba habiendo sexo? También le puede influir en su descanso. Claro, a ver, suele pasar en terapia o un bajo deseo sexual, ¿no?, mayoritariamente en ellas, o una diferencia en el deseo, que esto no tiene por qué ser una problemática, pero claro, al haber diferencias en el deseo sexual puede generar conflicto. Entonces, tanto uno mismo por sentir, ¿no?, culpa, miedo a perder a tu pareja, por esas exigencias de siempre tener relaciones sexuales, además muy coitocentristas, muy rápidas, en lugar de a lo mejor una intimidad que también puede generar esa seguridad y ese descanso, y en la pareja ese conflicto de sentirte rechazada, sentirte rechazado. Entonces todo esto puede influir como un círculo, ¿no?, de no tengo deseo, me siento culpable, entonces, o me exijo tenerlo, esto hace que mi cuerpo no está predispuesto, pero me duele a lo mejor la experiencia sexual o no satisfactoria, y esto más conflictos de pareja y por tanto menos descanso en realidad. ¿Lo ves mucho? ¿Tienes muchos clientes y pasa más en hombres, en mujeres? Pasa más la diferencia en el deseo sexual. Claro, que aquí lo importante no es tanto que haya deseo sexual, o sea, haya sexualidad siempre, sino que haya una comunicación entre ambas personas para que entiendan que la sexualidad puede variar, puede verse reducida, ¿no?, el deseo sexual si tienes hijos, ¿no?, o si pasas por un ritmo de vida, ¿no?, o un estrés en el trabajo, entonces eso se va a ver afectado en la sexualidad. Entonces, si se entienden que hay necesidades distintas, incluso se puede promover la aceptación, ¿no?, de esa necesidad del otro, esto puede ayudar al descanso, porque al final te sientes como conectada con tu pareja, porque has tenido esa conversación. Ahora, si lo dejas pasar, vas generando ese resentimiento, ¿no? La otra persona está ahí pensando qué está pasando, por qué se siente así, ¿no? Y si no lo estás hablando al final... Claro. O sea, es que esto puede ser o algo muy bueno que nos ayude y nos beneficie para descansar, claro, o puede ser algo lo contrario. Claro, que puede generar más desunión en la pareja, más discusiones y por tanto dormir al lado de tu enemigo, pues imagínate. Complicado, complicado.
Y bueno, porque a veces también veo en redes sociales que se habla mucho de los problemas y poco de las soluciones. Me gustaría que hablásemos también de soluciones. He investigado un poco sexo consciente. Vale. Me suena este concepto. ¿Puedes explicarnos un poco más? Vale, sexo consciente o focalización sensorial, ¿vale? Que es Vale. como se llama como la técnica de sexológica se llama más así, que al final no deja de ser, tanto en pareja como en tú contigo misma, como estar presente en tu cuerpo, el percibir las sensaciones corporales y no solo con el tema del coito o la genitalidad, ¿vale? Al final cuando hablamos de sexualidad, el órgano sexual más grande que tenemos es la piel. Entonces, consiste en esto, en dedicarte un tiempo para ti o en pareja donde se haga incluso un ambiente donde te curres, ¿no? Ese espacio para ti o en pareja donde estés presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, como que el cerebro aquí lo que hace es descansar de esa alerta, de esas rumiaciones constantes y esto te lleva a que el cuerpo esté más relajado, genere toda esta parte biológica, neurológica y por tanto emocional y te lleve a descansar mejor. O sea que podríamos crear como en nuestra habitación, nuestra cama, nuestro templo sagrado, Claro. hacer como un ritual y algunas prácticas. ¿Nos puedes recomendar algunas así que se puedan hacer en pareja? Claro, o sea, al final por ejemplo, la focalización sensorial tiene como 3 fases y la primera, que es la que más se hace, que es la sexualidad consciente, al final es, en la pareja hay uno que tiene el rol como más activo, el otro más receptivo, y lo que hacen es acariciar desde la cabeza, ¿vale?, hasta los pies, de la forma más libre. Entonces uno tiene como esa parte de dar y el otro de recibir y de estar consciente ahí desde el egoísmo positivo, ¿no? Porque hay mucha gente que le cuesta estar en el recibir. Muchísima, más que a veces, porque... Sí, es como la vulnerabilidad, es como dejarte al otro y confiar en el otro. Entonces ahí también se ven muchas cosas en terapia, ¿no? A uno que le cuesta y está como súper rígido. O quiero darte enseguida para O quiero devolverte, cambiar, ¿no? exacto. Entonces ahí se ven muchas dinámicas que también se trabajan en terapia de pareja, pero ayuda mucho como al sentir en el cuerpo y además también fomenta la unión en pareja. Claro, sería como bajarnos, hacernos caricias, Claro. uno Y como con recibe. creatividad también, ¿sabes? Que puedes hacerlo con el pelo, con las manos, con algún objeto y Con cosa algún de objeto, casa. ¿no? Alguna pluma. Claro, claro. Entonces todo eso ayuda y además es como un momento muy de calidad en pareja. Claro. Y entonces ahí obtendríamos la seguridad, Claro. El afecto, liberaríamos también esas hormonas, Claro. a lo mejor sin necesidad de haber tenido incluso coito o orgasmo. Sí, o genitalidad incluso, ¿no? Incluso quitaríamos esa parte de obsesión por... Esto se trabaja mucho con las dificultades sexuales. La gente que necesita llegar al orgasmo o que no quiere aguantar la erección, todo esto, pues quitas esta parte de presión y entonces como te relacionas diferente con la sexualidad y por tanto todo esto lleva a una... Es como que preparas al cuerpo al descanso en realidad. Claro, estás como meditando con tu pareja Claro. y compartiendo ese Sí, el mindful espacio. sex que se llama además. Ah, sí, tiene nombre ya y todo. El mindful sex. Qué bueno. Y después también me he quedado pendiente de preguntarte, que tenía ganas, porque esto es un poco, estamos hablando de pues, prácticas para antes de irnos a dormir, pero ¿qué pasa si lo hacemos por la mañana? Esto nos Vale. puede también ayudar durante el día en cuanto a nuestra energía y después cuando lleguemos a la noche a lo mejor descansar mejor. Claro, al final el sexo matutino, siempre que sea elegido, porque esto es el temor, ¿no? Que sea un sexo desde la elección y no desde la presión, la Porque culpa. socialmente también se ha puesto, ¿no? Mucha Es que a veces hay presión. mucha gente que no distingue si lo está eligiendo o no, Ya. ¿no? Porque está tan instalada la culpa o la presión, o que si no tienes sexo, lo que decíamos antes, ¿eh? Eres compañero de piso o amigos. Entonces, siempre que es elegido, sí que tiene un impacto. A nivel biológico, por ejemplo, todo lo que hemos hablado de la liberación hormonal lleva a más energía, a más estabilización anímica, pasas de ese estado ¿no? de a lo mejor de más relajación, más de calma, y todo esto tiene un impacto en tu día a día. Pero claro, imagínate que esto pasa, pero en tu día a día tienes una jornada laboral súper estresante, no sabes regular emociones, no tienes espacios para ti, otros, ¿no? Yo qué sé, de entrenar, de buena alimentación, tampoco es que te garantice, ¿sabes? No es como estábamos hablando, como una pastilla que de repente no, sino simplemente que tiene que ir, es como una rutina más de autocuidado, te diría. Y si te apetece lo haces y tal vez eso ya te lleva motivado Claro. el resto del día, ¿no? Claro. Pero siempre que nazca desde el propio deseo. Claro, exacto. Y después también está como muy candente, ¿no? El tema de por qué dormir juntos, que es algo que hemos elegido siempre. A lo mejor yo descanso mejor Sí. separado. ¿Es igual de beneficioso a lo mejor haber tenido prácticas sexuales y después dormir juntos que si después cada uno se va a su cama? Vale, depende de la persona. Así que yo no te diría que hay como una opción válida para todo el mundo, porque al final sí que hemos dicho, ¿no? Que después de una relación sexual la cercanía puede generar esa oxitocina,
tanto en todas las personas, pero es verdad que hay gente que no descansa igual cuando descansa acompañado, ¿no? Hay gente que tiene un sueño más ligero y se despierta o cualquier ruido, ¿no? le molesta, entonces todo esto le puede generar tensión y por tanto no generar ni oxitocina, ni descanso, ni reparar con el sueño. Entonces creo que lo importante aquí es la comunicación otra vez. El entender las necesidades de la otra persona, porque volvemos a lo mismo, esa comunicación hace que estés en conexión con tu pareja y por tanto te lleva a descansar mejor. Al final es como que estamos hablando todo el rato, ¿no? De, claro. Primero, entender quién soy yo, qué necesito, qué me gusta, claro. y después comunicarlo a mi pareja y que ella también haya hecho este trabajo, ¿no? Claro, porque al final muchas veces hay gente que dormir separados lo vive como un rechazo o como una desunión de la pareja. Es que a lo mejor dormir con alguien que constantemente, ¿no? Tienes el sueño ligero y te despierta, ¿no? O que no duermes bien, pues al final vas a estar al día siguiente como más reactivo, más a la defensiva y generar más desunión, en realidad. Hemos hablado bastante de pues, cómo las relaciones sexuales en pareja pueden ser beneficiosas para el descanso. También me gustaría que comentásemos sobre la masturbación, la autoexploración, si es igual de beneficiosa para descansar. Vale, la masturbación tanto, esto es súper importante, es una práctica tanto para si tienes pareja o no, ¿vale? Porque a veces como que se une mucho cuando tienes pareja, ¿no? Como que se une mucho la sexualidad a el vínculo y a veces la masturbación es como, para mí es de las prácticas más importantes, porque tiene los mismos beneficios, porque al final está esta liberación, está esta reducción del cortisol, está el tema de la oxitocina también, porque al final es un momento de ti contigo misma, ¿no? Pero además tiene como un añadido, que al final es el explorar tu cuerpo, saber lo que te gusta y, por tanto, en un futuro, cuando estés con alguien, sea pareja o no, poder comunicarlo desde tu necesidad, no desde los impuestos, a lo mejor, sociales o cómo te han educado. Y además también tiene un impacto a la hora de la autoestima corporal, porque al final es un momento contigo y con tu cuerpo, ¿no? Y también te ayuda como a regular emociones, a saber... Porque al final hemos hablado mucho de pareja y cómo nos regulamos, ¿no? En el vínculo, pero claro, también es como muy importante saber, ¿no? Qué sensaciones corporales notas y la masturbación te da esto. Todo claro, esto. Y es un momento para ti, claro. Que también tan importante, ¿no? El decir, esto lo hago yo porque yo quiero y me quiero guardar este espacio. Claro, además yo siempre digo que es la práctica del empoderamiento, porque al final tú eliges, ¿no? Sobre tu placer y sobre tu disfrute, ¿no? Es como una autodeterminación total de es mi cuerpo y hago, ¿no? Y puedo disfrutar de él sin necesidad de otra persona, en realidad. Y esto en la mujer es necesario, es muy necesario. Nos cuesta más tal vez, ¿no? Las mujeres sí. Quitar. Hay como mucha vergüenza, como mucha culpa en ese sentido. Entonces, claro, todo esto al final perjudica también el comunicar con tu pareja y por tanto va a generar más tensión, menos satisfacción sexual y por tanto no se libera toda esta parte hormonal, emocional que lleva al descanso. Claro, eso también estaba pensándolo ahora, digo, además si te masturbas es como tú ya estás contigo mismo, después con la pareja se complica más, ¿no? Porque tienes que comunicarlo, hay muchas más cosas, tal vez es incluso más beneficioso que el propio Claro, yo siempre sexual. lo digo, al final cuando tú te tocas el brazo, sabes perfectamente con qué fuerza, con qué velocidad tocarte el brazo, ¿no? Si yo te toco el brazo a ti, pues sos la mejor tocadora de brazos del mundo, pero si tú no me dices cómo, yo no voy a saber. Entonces, claro, es súper importante para esa conexión luego con tu pareja, en realidad, sexual, emocional, física, ¿no? Totalmente. Y tú que eres una experta en esto, ¿crees que sigue siendo un tabú la sexualidad en la sociedad? Mucho. Estamos avanzando, ¿no? Porque estamos entrando más en los coles, ¿no? A hablar de sexualidad y en los centros, en los institutos, pero se sigue enfocando mucho a la parte de la reproducción. Fíjate, si no entramos, los sexólogos y las sexólogas, cuando se habla de sexualidad con los niños y las niñas es de reproducción, ¿vale? Entonces se habla de la función de la reproducción, pero no se habla de toda la parte del placer, no se legitimiza el placer, que es algo como muy importante, no solo por el sentir, sino por la autoestima, por el estar en contacto con tu cuerpo, por la regulación emocional. Entonces, creo que es un tabú muy grande y además también no se aprovecha el impacto que puede tener en la salud y por tanto en el descanso. Eso también quería comentarlo, porque si al final es un tabú, científicamente no se estudia todos los beneficios que puede tener y no se sabe, pues como estamos comentando ahora, menos mal, porque Más Colchón nos deja este espacio de lo beneficioso que puede ser para el descanso. Claro, gracias a hablarlo, al final la gente puede decir, ostras, al final yo a través de la sexualidad, sin necesidad de que sea coitocentrista o genitalista, puedo conectar con mi cuerpo, puedo tener espacios con mi pareja de intimidad. A veces simplemente hay un ejercicio del contacto piel con piel, ¿no? Que yo le llamo la siesta, que es un momento con tu pareja de estar sin ropa, juntos. Esto ya es un momento
de sexualidad, de erotismo. Y esto puede generar como ¿no? ese contacto y ese bienestar y ese descanso. Entonces, si no se habla de esto, la gente como que se deja llevar de que la sexualidad es un momento de mucha energía, que necesitas mucha energía, que necesitas como mucho tiempo, ¿no? O que necesitas como estar... Que todo tiene que estar bien. Claro, que necesitas estar como muy descansado para ello. Pues a lo mejor el simple abrazo con tu pareja en la cama o el simple espacio para ti para acariciarte ya es un impacto en la salud y en el descanso también. ¿Cómo de importante crees que es la educación sexual? Muy importante. Del 1 al 10, 20. Uf, un 100. Pero porque creo que la educación sexual, la gente está muy equivocada. Cuando hablamos de educación sexual no hablamos, es más, de lo que menos hablamos es de erótica. En realidad, cuando hablamos de educación sexual hablamos de diversidad, de entender que hay muchas sexualidades. Hablamos de autoestima, hablamos de regulación emocional, hablamos de entender que el cuerpo, ¿no? tiene unas reacciones de placer que es importante conocerlas. También hablamos de prevención de relaciones abusivas, muchas cosas que tienen que ver con la calidad de vida. Yo siempre digo que educar en sexualidad es educar en ser persona. Y todo esto al final es muy importante, porque hablas de valores, hablas de igualdad, ¿no? hablas de diversidad, como he dicho. Entonces, para mí es básico para la salud de las personas. Claro, es como un poco lo que está pasando ahora, que podría ser un capítulo que nos podría parecer como vamos a hablar de sexo y como morboso, y Totalmente. lo que está quedando es totalmente contrario, es intimidad, emociones, deseo, calidad, descanso. Claro. Lo que pasa es que la gente, como, fíjate, cuando yo voy a hacer talleres, muchas veces ponen el título de educación afectivo-sexual, que yo lo utilizo mucho y es como, es que no hace falta que pongáis afectivo delante, porque en realidad la palabra sexual no es hablar de coito, es hablar de emociones en realidad. Entonces es algo como que yo reivindico mucho. La educación sexual, la gente piensa, ay, ¿de qué van a hablar, no? En esto. Y en realidad, bueno, ya lo has visto. Sí, sí, acabo de... Ya lo has visto. Lo confirmo. Y también estabas comentando ahora, y no quiero que se nos escape, algunas prácticas. Nos has dicho, pues, estar simplemente tumbado con tu pareja piel con piel puede ser buenísima, acariciarlo de arriba abajo. Totalmente. ¿Alguna más que nos puedas dejar así que pues, incluya la psicología, la sexología, el descanso? Claro, al final esta práctica es como la estrella en realidad, pero para mí una de las cosas más importantes al final es la regulación emocional. O sea, al final el que una persona sepa cómo regularse, cómo su cuerpo, ¿no? está alerta, y cómo aprenda, ¿no? porque al final el cuerpo no va a estar todo el rato en calma como para poder descansar. Vamos a pasar por muchos momentos de tensión, entonces todo esto es básico para que luego la sexualidad se viva de una forma distinta. Entonces, prácticas más concretas, hay una que me gusta mucho, que es unida a lo que te he dicho de la focalización sensorial, que es mientras hacéis esto, luego coger como dos siluetas de dos cuerpos, ¿vale? Entonces, en esas siluetas marcar qué cosas en esa práctica has visto que te han gustado y ponerle una puntuación. Ahora imagínate que Raquel aquí en el cuello tiene un 7 o un 3 y su pareja piensa que tiene un 9. Entonces, ir marcando en las partes del cuerpo las zonas que te han dado placer durante ese encuentro. Claro, porque tú igual piensas, a mi pareja le encanta que le toque el cuello y resulta que no y nunca te lo ha comunicado y le gusta más que le toques el codo, ¿no? Efectivamente. Y entonces esto es como yo siempre digo que es como un GPS para tu pareja luego que puede leer, ¿no? y puedes ir probando o con más intensidad, menos intensidad. Entonces es una práctica que suele gustar mucho a las parejas porque también ayuda a la comunicación. Así como ya no es tan directo decir a mí me gusta en el cuello, sino que lo ves en el dibujo y es como muy guay. Yo me la apunto, desde luego. Y es muy, muy chula para esa focalización en las sensaciones, porque también tienes que estar pendiente de, vale, ¿cómo me hace sentir esto? O a lo mejor no te gusta el cuello. Claro. Y se da por hecho de que sí. Sí, sí, es como ya tenemos marcado. Es que socialmente nos han inculcado tanto, pues lo que decías, ¿no? Hay que hacerlo tantas veces a la semana, hay que... el cuello es algo que es erótico, ¿no? Claro, claro. Y a lo mejor cada persona con su cuerpo, ¿no? Y también depende mucho del día. O del momento vital, ¿no? Hay muchas mujeres, por ejemplo, el pecho, que es una zona como muy erógena, pues hay mujeres que les genera un rechazo grande, porque al final es demasiada sensibilidad. O duele a veces. Efectivamente. Entonces es algo como que también va variando un poco la sexualidad según, ¿no? la etapa de la persona. Me da mucha pena porque se está acabando el tiempo y me quedaría hablando contigo horas porque además creo que es que se pueden sacar muchísimas cosas respecto a esto, ¿no? Y me quedo con muchas cosas, después las comentaremos, pero me gustaría que nos dejes una frase que para ti resume realmente pues la relación entre la sexualidad y el descanso. Vale, pues algo así como que creo que la relación entre la sexualidad y el descanso como que nos hace entender que cuidarnos realmente también es disfrutar. Me gusta mucho. Sería como la base de esto.
Qué bien. Pues ya pasamos a las preguntas ping-pong, que es una sección que me gusta mucho para conocerte un poquito más. Y pues un placer. Nunca mejor dicho. Me ha salido del alma. Se ha notado, ¿eh? A nivel corporal. Venga, pues vamos con las preguntas ping-pong. ¿Tienes alguna rutina antes de dormir? La que más utilizo es la respiración diafragmática. ¿A qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Sobre las 11 me acuesto y me levantaría sobre las 8 o 7:30 si no tengo taller. Yo soy de esas también. ¿Qué te quita el sueño? Un proyecto nuevo. O sea, la rumiación ostras, ¿cómo irá? Tensión, cortisol, Totalmente, es tal cual. ¿Te gusta hacer la siesta? Sí, sí que me gusta. Soy bastante dormilona en realidad, ¿eh? Es que descansar es importante. ¿Sueles recordar lo que sueñas? No. Suelo hablar. Mucho. O sea, que alguien puede saber incluso cosas. cantar. Ostras. Sí. Esto tiene que ver seguro al cortisol. Seguro. ¿Y cuando no puedes dormir, qué haces? Lo que te digo, respirar. O sea, hago mucho el trabajo este de conciencia corporal, de ver cómo está el cuerpo de activado, respirar. Y si no, la parte de la masturbación es como una buena herramienta también. Te iba a preguntar, no te voy a preguntar sobre la masturbación. Cuéntame cómo es la técnica que utilizas tú para respirar, porque nos han contado varias. ¿Cuál Vale, es la que...? o sea, al final es muy básica. Primero, para mí es como, primero hay que hacer un escaneo corporal, ¿vale? Es decir, si yo me voy a dormir y me noto respiración acelerada, mucha rumiación, eso probablemente es que tenga a lo mejor tensión corporal o dolor de tripa. Entonces, primero hago como un escaneo corporal. Y una vez hecho este escaneo como para ser consciente de cómo mi cuerpo reacciona al estrés, pues simplemente pongo una mano en el pecho, la otra en la boca del estómago, más o menos, y lo que hago es coger aire por la nariz y soltarlo por la boca, intentando hinchar el abdomen, porque muchas veces la respiración se queda en la superficialidad y esto es como que le dices a tu cerebro, sigues en alerta, sigue viniendo el león, ¿vale? Entonces, cuando bajas, ayuda. Y también suele ayudar mucho la conexión con las personas con las que vives, el comunicar cómo te has sentido, ¿no? En el día, esto te puede generar esta sensación de seguridad. Claro, esto también me gustaría saberlo. Si tú antes de dormir a lo mejor tienes saturado a una persona de confianza, contarle cómo te sientes puede ayudar, ¿no? Y yo creo que esto es lo que más nos cuesta a las personas, hablar de lo que sentimos. Al final nos han educado mucho a pensar y poco a sentir, y yo creo que si somos conscientes de lo que sentimos y lo compartimos, al final somos seres sociales. Esto ayuda a la calma. Claro. Es como la manada, ¿no? Al final es como te ayuda a poder dormir y Claro. no pensar que va a venir alguien, ¿no? O que estás en peligro. ¿Te sientes seguro? Claro. Bueno, última pregunta, porque ya me he puesto podcast otra vez. Del 1 al 10, ¿cómo crees que es importante el uso de un buen colchón para un descanso? Para mí un 10, porque además y mira que yo duermo en cualquier lado, también te lo digo, porque soy muy dormilona, pero es verdad que nosotros hace poco hemos cambiado el colchón y sí que lo noto mucho, sobre todo en la parte de las posturas de la espalda, entonces me ayuda bastante a descansar. Qué bien, pues ya lo tenemos, un súper placer, de verdad, lo vuelvo a decir, porque es que ha sido, yo creo que puede ayudar a muchísima gente, pues conectar consigo mismo y comunicarlo con su acompañante. Totalmente. Gracias, Raquel. Gracias. Muchísimas gracias, Lara, por acompañarnos en este episodio y arrojar tanta luz a un tema tan íntimo como necesario. Porque muchas veces pensamos en nuestra vida sexual y nuestro descanso como compartimentos separados, pero son piezas que se retroalimentan y juntas impactan a nuestro bienestar. A los que nos escuchan esperemos que os haya hecho reflexionar, que le deis más naturalidad a vuestra intimidad y, bueno, que también veáis el descanso desde una nueva perspectiva. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Esperemos veros en el próximo. Hasta entonces, felices sueños.